Por ejemplo, Dios mío, bueno, vamos a hablar del tema Venezuela con un analista internacional de primerísimo nivel y de enorme claridad. A mí me encanta hablar con él porque es claro, es conciso. Jorge Castro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Bien, bien. Nosotros muy bien. Bueno, un poco tristes. Yo no te voy a decir sorprendida por lo que pasó en Venezuela, porque uno sabe lo complejo que es derrocar a una dictadura a través de las urnas. Es muy complicado, más con una Venezuela donde los poderes de la República están subsumidos bajo el mando del dictador. Pero la pregunta que te hago es ¿cómo crees que va a seguir este proceso? Si hay algún margen para la revisión a través de las actas del resultado electoral, si es cosa juzgada y qué puede pasar en la sociedad, ¿no? En el digamos, en el coletazo social con esta autoproclamación de Maduro como presidente reelecto. Bueno, lo que ha sucedido en Venezuela es que el régimen chavista del presidente, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, ha realizado un monumental fraude electoral, sí, cuya magnitud puede estimarse en los siguientes términos. La oposición ha demostrado que tiene en sus manos aproximadamente 40% de las actas que constituyen, que expresan la votación en las distintas mesas del país. Este 40% de actas que dispone la oposición ofrece el siguiente resultado electoral. La oposición se impone por un 70% de los votos y Nicolás Maduro consigue el respaldo de solo 30%. A su vez, el resultado electoral del régimen de Nicolás Maduro, a través de la Comisión Electoral que controla el oficialismo, da un resultado que es 51% a favor de Nicolás Maduro y 44% para Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición. En otros términos, se puede estimar el fraude ocurrido en aproximadamente 30 puntos del cuerpo electoral venezolano. Esta es la magnitud de lo ocurrido en Venezuela en el día de ayer, y al mismo tiempo lo que hay que tratar de comprender es que para el régimen chavista la total aislamiento internacional que experimenta Venezuela en el momento actual va a tender a profundizarse, y esta es la premisa sobre la que parte el régimen de Nicolás Maduro. Y está dispuesto a enfrentar esta situación sobre la base de dos premisas. Una es que cuenta con el respaldo completo de las Fuerzas Armadas venezolanas. Hay que recordar en este aspecto específico que esta utilización que realizó en la campaña electoral Nicolás Maduro de esta frase letal en la que sostenía que si la oposición ganaba las elecciones en Venezuela iba a haber un baño de sangre en el país, este dicho del presidente Maduro fue realizado delante y a pedido de los mandos militares venezolanos, que son un elemento constitutivo del régimen chavista, aunque con cierto grado de autonomía institucional. Sí. El segundo elemento que hay que tomar en cuenta, que favorece esta posición de Nicolás Maduro, es el hecho de que en los últimos 2 años el régimen chavista ha logrado estabilizar la situación económica de Venezuela, que viene de experimentar una verdadera, auténtica catástrofe económica, solo comparable por su magnitud y gravedad con el colapso de la Unión Soviética en 1991. Jorge, sí, te pido un punto ahí después de que enunciaste estos dos elementos clave, y si te parece, escuchamos porque arrancó la conferencia de prensa de María Corina Machado, por favor, con mucho gusto. Sea un tramo para que después lo podamos analizar. Queremos tu mirada. ¿Cómo no? Pues tendrán que ratificar la verdad. Y la verdad es que todos vimos ayer en las calles de Venezuela lo que conocemos como Venezuela. Quiero decirles que todas las actas, en la medida que las vamos recibiendo, se verifican, son inspeccionadas, se totalizan, se escanean, después se digitalizan y se colocan en un portal robusto, en un portal web robusto. En este momento
Me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73.20%. Bueno, ahí está María Corina Machado con el candidato González Urrutia ratificando que a través de las actas que están en poder de la oposición tienen más del 73% de los votos a favor, que se va a colgar esa información en un portal web. Y te pregunto, Jorge, si esto va a servir para algo, si va a cambiar algo. Bueno, el día de hoy, la Comisión Electoral venezolana, que es la expresión del oficialismo de Venezuela, ha reconocido como presidente constitucional elegido en las elecciones del día de ayer a Nicolás Maduro y le ha reconocido un mandato que va a durar hasta el 2031. Sí. De modo que estas declaraciones, María Corina Machado, acompañada del Mundo González Urrutia, lo que están indicando es que hay una total asimetría, enfrentamiento entre la visión de las cosas de la oposición y la del régimen chavista, que ya ha avanzado en lo que se refiere a la institucionalización de su fenomenal fraude electoral. Sí, entiendo. Y ¿sabes qué te pregunto, Jorge, como analista internacional, como un conocedor de lo que ocurre en relación a los organismos multilaterales? Uno cuando pasan estas cosas se pregunta ¿para qué sirve la OEA? ¿Para qué sirve la ONU? ¿Para qué sirven los organismos, las organizaciones de derechos humanos que se supone tienen el contralor de aquello que pasa en los distintos países del planeta? ¿Nadie puede hacer nada? ¿Nada que sea vinculante? ¿Nada que cambie nada? Hay que esperar respecto al régimen chavista que encabeza Nicolás Maduro, un aumento de las sanciones comerciales y financieras de parte del sistema internacional, encabezado por Estados Unidos y algunos de los países europeos, o la Unión Europea en su conjunto. Al mismo tiempo, el hallamiento del régimen chavista en América del Sur es prácticamente completo. Y a esto lo que hay que agregar finalmente es que lo que hay que descartar es que la comunidad internacional en su conjunto lleve algún tipo de intervención directa en los acontecimientos venezolanos, porque esto no es lo que está en juego en el momento actual y previsiblemente va a estarlo en los próximos 10 o 15 años. Claro. Y pensando en cuál puede ser la reacción del régimen de Maduro ante esta percepción, que por otro lado es una realidad inocultable, que es que está más débil desde el punto de vista institucional o desde la legitimidad de origen que nunca. Nunca se ha cuestionado tanto un resultado electoral, incluso en Venezuela. ¿Vos crees que su dictadura se hará más blanda o se endurecerá a partir de esta yo posición? creo que se va a endurecer. Claro. Y que si hay un intento de tipo insurreccional de parte de la oposición, la respuesta va a ser un aumento de la represión en gran escala. Para eso cuenta no solo con la fuerza de seguridad, sino también con el ejército venezolano. Tremendo. O sea, no sos optimista en cuanto al resultado. No creo que el término optimismo o pesimismo sea aplicable a los acontecimientos de Venezuela. ¿Cómo lo describirías? No, se trata de un proceso que ya tiene 25 años de antigüedad. Claro. Jorge, y que de modo que está todo a la vista de las características que tiene este régimen, en la que lo que sucedió ayer no es nada más que la confirmación de sus características fundamentales y de su razón de ser. Claro. Jorge, El dato siempre que hay que tomar en cuenta es que Venezuela tiene 32 millones de habitantes y hay 8 millones de venezolanos que han tenido que salir del país ante la imposibilidad de vivir en las condiciones de vida que actualmente ofrece el régimen venezolano. Jorge, teniendo en cuenta que se habla mucho de sanciones, bloqueo, que Estados Unidos, que hace Lula, que los países de la región, digamos, ¿hay algo que se puede hacer cuando, por otro lado, Venezuela cuenta con el apoyo tanto de Rusia como de China? Bueno, yo creo que la idea de que Venezuela cuenta con el respaldo de Rusia, China e Irán no responden en sentido estricto a la realidad de los hechos, en el sentido de que las prioridades de Rusia están situadas en Europa y especialmente en la guerra de Ucrania. Y en términos internacionales, en la preocupación fundamental del presidente Vladimir Putin de Rusia son las elecciones norteamericanas de este año, donde él apuesta todas sus cartas a un triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre.
No hay acontecimiento más importante en el mundo de hoy, por lo tanto no son los acontecimientos venezolanos lo que está en juego, que las elecciones de Estados Unidos del próximo 5 de noviembre. Tal cual, tal cual. Y para cerrar, Jorge, recién te transmito los textuales de María Corina Machado. Dijo, tenemos las actas para demostrar el triunfo y vamos a hacer respetar la voluntad popular. ¿Crees que esto puede, de alguna manera, a ver cómo lo digo suave, movilizar la calle, que la ciudadanía se esperance, se ilusione? Es probable, y incluso esto... que la reacción sea de abajo para arriba. Exacto. Pero lo que también es seguro es que el régimen venezolano de Nicolás Maduro, el régimen chavista, está dispuesto claramente a utilizar la represión en gran escala. Ese es mi miedo, que esto termine en aquel es así, hay presagio que darlo funesto como de un hecho, Maduro, en derramamiento de sangre. Es que reconocer... Bueno, así es, ha ocurrido varias veces en el transcurso de estos últimos 25 años. De modo que una posibilidad de este tipo verdaderamente muy negativa y dramática, no habría que descartarla en modo alguno en el momento actual. Claro. Es que reconocer la derrota es reconocer que tiene que exiliarse o reconocer no, que... si se reconoce la derrota, se manifestaría esto de una forma muy nítida. Claro. El comienzo, nuevamente, en gran escala, del éxodo de la población venezolana. Claro. Y para Maduro no había opción, porque es cárcel o exilio. Exacto. No había opción. Exactamente. Jorge, gracias por la comunicación, clarísimo como siempre, y bueno, nuestro deseo es que podamos ver una Venezuela en democracia y en paz. Hasta luego, mucho gusto. Gracias. Era Jorge Castro, analista internacional, en el aire del Observador 107.9. No te vayas, ya volvemos con más